Lorwyn eclipsado, episodio 1. Fuera de este bosque. Muy bien, estudiantes, por fin ha llegado el momento que han estado esperando, anunció Dina, extendiendo los brazos con un gesto teatral que logró abarcar todo el claro, estudiantes, árboles y todo. Dejándolos caer a sus costados, continuó. Hemos llegado al bosque del aguilucho. Habríamos llegado mucho más rápido si nos hubieran permitido usar los carritos, dijo un estudiante levantando un pie del suelo como si le doliera moverse. O si nos hubieran dicho que usáramos zapatos para caminar. Excelente punto, Quirol, dijo Dina. ¿Alguien puede adivinar por qué fue importante que camináramos en lugar de tomar un carrito o un autobús aéreo desde el campus? ¿Estabas tratando de agotarnos para que no nos perdiéramos en el bosque?, preguntó otro estudiante, que era un goblin bajito de piel azul, cuya estatura se veía eclipsada por el tamaño de su canasta de recolección. No es correcto, Sanar, pero ojalá se me hubiera ocurrido, dijo Dina. Este es el bosque del aguilucho, y este es solo el segundo año que se permite a los estudiantes de primer año venir aquí para la recolección de muestras. ¿Alguien puede decirme por qué? Una estudiante delgada cuya piel verde amarillenta estaba surcada por rayas verde oscuro, como las escamas de una serpiente, levantó la mano y esperó a que Dina asintiera en su dirección. Antes de que los Orkic y sus cazadores de magos fueran expulsados, dejar que los estudiantes de magia de primer año fueran a un lugar a una hora del campus principal habría sido un riesgo enorme. Ahora que los Oric prácticamente se han ido, podemos reabrir más lugares remotos para becas. Dina asintió. Muy bien, Tamira. Como el bosque del aguilucho está a una hora a pie del campus, está tan lejos de la magia ambiental de lugares como Sechemur o Freegale que la flora de aquí se considera mágicamente neutral. No traemos las carretas porque el artificio que las impulsa funciona con magia y podría afectar a las flores que venimos a recolectar. No estoy en el programa de estudios de Witherbloom, afirmó un búho de plumas marrones. Sus palabras fueron transmitidas telepáticamente por su audífono, un instante después resonando en las mentes que la rodeaban. Solo estoy cursando Introducción a los entornos magibotánicos porque es un prerequisito para invocaciones florales avanzadas. No entiendo por qué estoy aquí. Gracias, Abigail, por recordarme que algunos de ustedes podrían necesitar algo más de información que simplemente aquí tienes una canasta, vayan a recoger las flores bonitas. Los estudiantes rieron nerviosamente. Dina extendió la mano hacia atrás y arrancó una flor de la enredadera que trepaba por el árbol más cercano. Esta es una flor gruñona, dijo. Obedientemente los estudiantes la observaron. No había nada especial en la flor blanca con forma de trompeta. Las flores gruñonas eran comunes en la universidad, creciendo por doquier, desde los senderos rocosos del campus de Lorhull hasta la húmeda jungla. Eran una fuente de alimento fundamental para las plagas de marchités que las devoraban hasta la raíz, impidiendo que las enredaderas de rápido crecimiento dañaran gravemente la mampostería. Y eran increíblemente reactivas a la magia, con tendencia a cambiar de color e incluso de perfume según donde crecieran. Las 5 facultades las utilizaban de una forma u otra. Los floristas de Prismary creaban elaborados arreglos de flores gruñonas, exponiéndolas a diferentes fuerzas elementales para cambiar sus formas y colores, creando cada arreglo floral único e impresionantemente encantador. Los historiadores botánicos de Lorhull plantaban flores gruñonas cerca de excavaciones, utilizando las gradaciones de color de las flores resultantes para mapear el flujo de la magia en una región específica, aprendiendo mucho sobre los hechizos lanzados allí en el pasado. Los eruditos de Quandrix estudiaban el crecimiento de las vides de flores gruñonas para comprender cómo la magia ambiental afectaba las probabilidades matemáticas, y los poetas de Silverquill susurraban a las semillas hasta que sus flores crecían como poemas vivientes, perfectos y únicos. Y los magos de Witherbloom naturalmente usaban las flores como ingredientes en tés y tinturas, así como una fuente infinitamente variada de esencia para sus trabajos. Flores gruñonas como esta, que no han sido influenciadas por la magia, son notoriamente difíciles de encontrar en el campus y sus alrededores. El bosque del aguilucho está a una distancia mínima para recolectar especímenes limpios. Las flores que recolecten hoy irán a las aulas de Witherbloom para alimentar a una camada de plagas recién conjurada y permitirnos determinar si esto altera la esencia que producen las criaturas. No es un experimento único, los profesores lo repiten cada año, pero es una introducción útil a cómo la esencia puede verse afectada por fuerzas externas. Cuando mi clase reunió los materiales del laboratorio, tuvimos que hacerlo buscando por todo el campus flores que hubieran brotado en tierra neutralizada mágicamente. Así que, como ven, la larga caminata de hoy fue para su propio beneficio. Ahora pueden disfrutar del aire libre, recoger flores y librarse de sus clases de la tarde.
Dina sonrió, intentando parecer alentadora. Era su segundo año como ayudante de cátedra de esta clase e iba a pedirle a la profesora Bess que le asignara a algo menos general el año siguiente, antes de que se sintiera tentada a ahogar en Sedgemoor a un estudiante de primer año sin declarar. Su aversión a ensuciarse las manos le estaba poniendo nerviosa. Tienen a sus compañeros, sus tijeras y se espera que cada uno recoja no menos de 6 ni más de 10 flores gruñonas sin mancha antes de poder regresar al campus. Si les sobran flores, pueden compartirlas con sus compañeros o dármelas a mí. Siempre necesito más provisiones para el té. Dina se recostó contra el árbol que tenía detrás. Se acabaron las instrucciones, dijo, a trabajar. El bosque del aguilucho era exuberante y verde, con una espesa copa de árboles que filtraban la luz del sol tan completamente que el claro estaba cubierto por un crepúsculo perpetuo, lo suficientemente brillante para permitir que los estudiantes se movieran entre los árboles y vieran lo que estaban haciendo, pero lo suficientemente oscuro para dificultar la toma de notas y las mediciones precisas. Dina observó con cierta diversión cómo los estudiantes se alejaban para recolectar especímenes, algunos con sus parejas asignadas y otros solos. Era evidente que aproximadamente la mitad nunca había estado en un bosque a propósito. Tropezaban con cada raíz y se enredaban el pelo en cada rama baja. Otros provenían de comunidades más rurales y se movían con facilidad por su entorno, pero se distraían constantemente con bayas y hierbas que reconocían como sabrosas o útiles. En verdad, la cosecha de este año iba bastante bien, especialmente comparada con la del año pasado, cuando tuvo que conjurar una enredadera enorme y sacar a 3 aspirantes de Quandrix de un charco de barro que de alguna manera habían hecho que se hinchara exponencialmente hasta que amenazaba con tragárselos a todos. Por desgracia, el buen rendimiento de los estudiantes solo hizo que la situación fuera aún más aburrida. Dina echó la cabeza hacia atrás hasta que tocó el árbol en el que estaba apoyada y miró fijamente hacia las copas de los árboles. Esta era su recompensa por ser una buena estudiante: cuidar niños. Aún así, después de los últimos años, cuidar niños tenía su encanto. Aunque podía ser aburrido, no terminaba con la muerte de nadie ni con la transformación en una horrible amalgama de carne y acero que la atormentaría en sueños el resto de su vida. Dina cerró los ojos y aspiró el aroma del bosque, escuchando a los estudiantes trabajar. Era una forma encantadora de pasar la tarde, aburrida o no. Grupos de estudiantes se formaban y se dispersaban a medida que avanzaban por el bosque. Si bien había muchas flores gruñonas, también había muchas razones por las que no eran adecuadas para la tarea. Algunas habían sido mordisqueadas por plagas u otras criaturas, dejando pequeños agujeros en los pétalos. Otras claramente habían estado expuestas a la magia en algún momento, brillando con colores extraños o desarrollando racimos peculiares de pétalos y hojas. Solo las flores perfectas e intactas encajaban en la tarea, así que siguieron adentrándose en los árboles, buscando flores que aún no hubieran sido recogidas. Abigail fue una de las primeras en alejarse de la vista de Dina, siguiendo un sendero estrecho entre los árboles. Como siempre, la reservada lechuza se movía con cuidado. Sus patas, con garras, crujían contra las hojas que cubrían el suelo. Su audífono era de Silverquill y no captaba el ruido ambiental, solo las conversaciones intencionadas. Caminaba con cuidado porque no sabría si haría el ruido que la metería en problemas. Casi directamente sobre su cabeza, Quirrell se movía entre las ramas, cambiando cuidadosamente de rama en rama mientras la seguía hacia el bosque. Al igual que Abigail, llevaba una cesta de especímenes colgada de un brazo. A diferencia de Abigail, llevaba las tijeras metidas en la cinturilla de los pantalones, donde probablemente se empalarían si caían. Cuando Abigail se detuvo a observar más de cerca un macizo de flores, se desmontó con gracia y aterrizó justo detrás de ellas. Abigail, que miraba al frente, no se dio cuenta. Sacó las tijeras mientras se inclinaba hacia las flores y finalmente metió la mano y cortó una flor perfecta que añadió a las 3 que ya tenía en su cesta antes de enderezarse, darse la vuelta y saltar al ver la figura detrás de ella, emitiendo al mismo tiempo un graznido ronco. Quirrell le tapó la boca con la mano para ocultar su sonrisa dentada. «Lo siento», dijo, «no quería asustarte». Abigail dejó caer sus tijeras en la cesta junto a las flores y empezó a mover las manos con gestos bruscos y declarativos, seguidos un instante después por el eco telepático. «Quirrell, ya hablamos de esto, no puedes sorprenderme». «Pero es tan fácil sorprenderte», respondió, sonriendo de nuevo. Esta vez, sus afilados colmillos eran fácilmente visibles. «Vamos, ¿por qué caminas? Si tuviera alas, nunca me verías en el suelo». Abigail suspiró. «No puedo planear, es difícil volar y recoger las flores a la vez». «¿Cuántas tienes?» «2 hasta ahora», dijo Quirrell, pateando una roca. «No entiendo cómo vamos a encontrar las flores perfectas si han estado creciendo aquí en la naturaleza». Abigail se erizó en una expresión exagerada de resignación. «Ayuda a quedarse en el suelo».
Quirol resopó teatralmente, hizo un gesto con una mano. Las crestas emplumadas a los lados de la cabeza de Abigail, que algunos llamaban erróneamente orejas, se alzaron en un arco divertido mientras ella respondía con la señal cerca. Es casi la señal de lo que sea. ¿Qué dije realmente? Simplemente no lo repitas donde la profesora Bess te pueda ver, o es probable que recibas un sermón sobre cuidar tu lenguaje. Quirol balbuceó. A ella nunca le importaría decir palabrotas. Le importaría que no supieras lo que dices. Apuesto a que te volvería a llamar descuidado. Abigail rió, con un sonido agudo y chirrante, y se giró para seguir estudiando las flores cercanas. No oyó el crujido de los arbustos a un lado, pero Quirol sí. Se giraron en esa dirección y observaron con cierta diversión cómo Sanar salía dando volteretes entre la maleza. El diminuto goblin tenía hojas y una flor gruñona aplastada pegada en el pelo. Y su cesta de muestras, aunque todavía colgaba de su brazo, estaba vacía. ¿Encontraste algo bueno?, preguntó Quirol. Casi atrapo un ppm, dijo Sanar alegremente. Estaba picoteando las flores gruñonas. Creo que podría ser la explicación de por qué las semillas terminan por todas partes. ¿PPM? Quiere decir pequeño pájaro marrón, dijo una nueva voz, tranquila, femenina y precisa, con la precisión que denotaba académico para cualquiera que hubiera pasado mucho tiempo en los pasillos de Strixhaven. La estudiante gorgona de rayas verdes de antes salió de entre los arbustos, siguiendo el arco de Sanar. A diferencia de él, ella estaba perfectamente pulcra y serena, sin vegetación molesta atrapada entre los serpenteantes arcillos de su cabello. Su cesta de flores estaba casi llena. Quirol le dio una palmadita a Abigail en el hombro, señalándole a la recién llegada. Hola, Tamira, dijo. ¿Vienes a pasar un rato con los payasos de la clase? Tam está bien, y Abigail es una estudiante excelente cuando se concentra en las tareas en lugar de en su última oda al color del cielo nocturno sobre el campus de Prismary, dijo Tam con suavidad. Debería de haber sabido que todos terminarían en el mismo lugar. Perdí todas mis flores, se quejó Sanar mirando su cesta y volviéndose con mal humor hacia Tam. Tam, perdí todas mis flores. Por eso he estado juntando más. Puedes quedarte con algunas mías, dijo Tam, ofreciéndole su cesta. Él la tomó y empezó a seleccionar flores del montón, echándolas en su propia cesta. Tam se volvió hacia Quirol. ¿Has estado intentando escabullirte de Abigail otra vez? No, dijo. He tenido éxito. No es de buena educación acercarse sigilosamente a alguien que no te oye venir. El pelo de Tam se retorció. Sigue así y tendré que ver cuánto te escabulles cuando eres de piedra. No lo harías. No puedes. ¿Verdad? ¿Quieres descubrirlo? Detrás de ella, Sanar se sentó un poco más erguido en el suelo. Su atención se centró en algo entre los árboles. ¿Alguien más ve eso?, preguntó. Quirol se movió para mirar hacia donde señalaba el goblin y se detuvo, parpadeando al ver a la pequeña criatura entre los árboles sobre ellos. Parecía un insecto, humanoide, casi bípedo, con extremidades largas y delgadas cubiertas de quitina azul brillante. Sus alas eran anchas y relucientes, como láminas de mica, desprendidas de un trozo de piedra más grande. Giró su inquietante rostro humano hacia ellos y rió antes de alzar el vuelo. «Oye», gritó Sanar, «espera». Se puso de pie de un salto y corrió tras la criatura que huía, llevándose consigo la cesta de muestras de Tam. Demasiado tarde, Quirol intentó agarrarle la espalda de la camisa y casi se cae hacia adelante cuando su mano se cerró sobre el aire. «¡Mis flores!», gritó Tam. «¡Mi nota!». «Lo tengo», dijo Quirol y corrió tras Sanar. La conmoción, Abigail le hizo una seña a Tam. ¿Deberíamos ir tras él? «Sí», gritó Tam, haciendo la seña al mismo tiempo. Abigail asintió y batió las alas, despegando del suelo y planeando por el claro. Tuvo que aterrizar entonces, siguiendo a Sanar a pie, ya que no había espacio entre los árboles para volar. Quirol corrió tras ella y Tam tras ellos, con el pelo alborotado y azotándolos en todas direcciones. Los 4 estudiantes corrieron atropelladamente hacia el bosque, cada uno concentrado en sus objetivos. Sanar perseguía a la extraña criatura, Abigail y Quirol perseguían a Sanar y Tam perseguía su cesta de muestras, maldiciendo en voz baja cada vez que veía una flor soltarse y caer al suelo. El impacto dañaría los pétalos, dejándolos inservibles para la clasificación. Ninguno de ellos miraba hacia abajo. La raíz del árbol pareció desprenderse de la maleza, extendiéndose hasta cruzar el sendero, con una joroba irregular y abultada como una serpiente marina que rompe la superficie del agua. Sanar la golpeó primero, enganchándose con el pie en un bucle de la raíz y desplomándose. Abigail, más ágil en el aire que en la tierra, lo siguió. Quirol intentó detenerse antes de que tropezara como los demás, pero Tam lo embistió detrás, empujándolos y cayendo encima. La raíz se encontraba en lo alto de una elevación invisible, y los 4 estudiantes rodaron y cayeron por los restos de hojas de suelo, directo a un gran agujero en medio de un claro, por lo demás, anodino.
Para colmo de males, un círculo de flores perfectas rodeaba los bordes del agujero, como la promesa de aprobar. Y entonces cayeron en la luz prismática y en cascada, y el trabajo de clase ya no parecía importar mucho. En un instante desaparecieron. La extraña y pequeña criatura que originalmente había llamado la atención de Sanar revoloteó para flotar sobre el agujero, riendo salvajemente. Luego se lanzó tras los estudiantes, desapareciendo en lo que sea que estaba al otro lado. Los 4 estudiantes cayeron a través del túnel de luz prismática brillante que se formaba y reformaba en formas geométricas imposibles, fractales y espirales que se extendían hasta el infinito. La caída fue de segundos, apenas tuvieron tiempo de recuperar el aliento antes de salir rodando del agujero y encontrarse en medio de una pradera desconocida. La hierba crecía exuberante y verde, con extraños patrones de flores silvestres que parecían casi opacos en comparación con los colores del otoño. Las flores crecían en espirales que parecían naturales a pesar de su precisión, y grandes piedras lisas con patrones de espirales similares salpicaban el paisaje a su alrededor. Algunas de las piedras flotaban a pocos metros del suelo, como si vibraran con la magia que las mantenía en el aire. Tam jadeó mientras miraba la piedra más cercana y comenzó a alcanzarla. Abigail hizo un fuerte corte en el aire con una mano, sacudiendo la cabeza al mismo tiempo. ¡Alto!, ordenó telepáticamente. Continuó, moviendo las manos rápidamente. No sabemos dónde estamos, no sabemos cómo llegamos aquí, no deberíamos tocar cosas que no entendemos. Tam retiró la mano con expresión casi culpable. Sanar hizo un puchero. Abigail movió un ala como si se encogiera de hombros con aire despreocupado. Perdóname por intentar mantenernos a todos con vida, afirmó. Quirol, mientras tanto, estaba de pie con la cabeza hacia atrás, mirando al cielo. Abigail parpadeó y se acercó a ellos, echando la cabeza hacia atrás. Su pico se abrió. Allí, a unos 4,5 metros por encima de ellos, había un hueco triangular recortado en el aire, aparentemente hecho de la misma sustancia frágil que una pompa de jabón, danzando con los arcoíris que todos habían visto durante su caída. Un sol brillaba en lo alto, con la silueta descolorida de la luna en la distancia, cerca del horizonte. Falta uno de los soles, dijo Sanar. Normalmente los soles no desaparecen. El sol no ha desaparecido, dijo Tam. Ha vuelto a Arcabios, donde debe estar. Hubo un momento de silencio mientras los demás consideraban esta declaración. Finalmente, Abigail afirmó: si el sol está en Arcabios, estamos... No en Arcabios, dijo Tam. Dicho sin rodeos, era obvio, los senderos del presagio cerca del campus supuestamente habían sido encontrados y cartografiados, pero a veces los misteriosos portales a otros planos podían abrirse sin previo aviso y desaparecer con la misma rapidez. Quirol miró la película de pompas de jabón sobre ellos. No entiendo cómo se supone que ninguno de nosotros, excepto Abigail, pueda subir allí. Supongo que podría volar y buscar ayuda. No, dijo Abigail, no te dejo aquí, no sabemos dónde estamos ni si este lugar es peligroso. ¿Todos?, preguntó Sanar. Creo que podría ser peligroso. El grupo se giró. Allí, detrás de donde habían aterrizado, había una enorme puerta formada por 2 piedras altas con una tercera superpuesta. Las 3 tenían un patrón de espiral y estaban cubiertas de musgo púrpura tenuemente brillante. Sin embargo, lo más desconcertante de todo era que la puerta era independiente. No estaba fijada a ninguna pared ni montaña, y aún así parecía marcar una barrera entre el brillante y hermoso día que los rodeaba y la oscuridad de la noche. La oscuridad se extendía al otro lado de la puerta, interrumpida por manchas de hongos brillantes y enjambres de luciérnagas relucientes, pero por lo demás infinitamente profunda. Esto no está bien, dijo Quirol. Es la puerta de un dolmen, dijo Tam con asombro. Suelen ser la entrada a una tumba o a una casa. Alguien muy alto, dijo Sanar. ¿Crees que esté aquí? Creo que necesitamos encontrar a alguien que pueda ayudarnos, y cualquiera que sea lo suficientemente alto como para haber construido esa puerta podría ayudarnos a subir al portal, dijo Tam. Vale la pena intentarlo, no veo mejores opciones. Claro, atraviesa la puerta espeluznante hacia la oscuridad imposible. Eso ayudará, dijo Quirol. ¿Por qué no? Tam avanzó, seguida de cerca por Abigail. Sanar corrió tras ellos para no dejarse vencer por la emocionante nueva situación. Quirol suspiró y siguió a los 3 negando con la cabeza. Cruzaron la puerta del dolmen y la oscuridad los envolvió a todos. Desde la pradera iluminada por el sol, la puerta parecía no tener nada que ver. Sin embargo, al cruzarla, se encontraron en una cueva larga y de suave pendiente. Las paredes estaban cubiertas de manchas de líquen brillante que iluminaban todo el pasaje con una luz tenue y misteriosa. No les bastó para ver a dónde se dirigían, hasta que Sanar hizo un complicado gesto de agarre con una mano y una bola amarilla de brillo constante apareció en el aire frente a él. Hizo otro gesto y la bola se balanceó hacia adelante, deteniéndose en el aire a unos 30 centímetros de Tam. Ella le devolvió una mirada de aprobación a Sanar, quien se irguió un poco y sonrió radiante. «Miren esto», dijo Quirol, concentrándose en la pared. Con la luz de Sanar iluminando el pasillo, pudieron ver las pinturas en la piedra.
manchadas de líquen pero perfectamente visibles. Las pinturas, estilizadas y llenas de espirales, mostraban dos grandes bestias, cada uno con un cuello largo, 6 brazos y enormes alas, girando una alrededor de la otra. Una tenía un sol por cabeza, la otra una luna. A medida que los estudiantes seguían caminando, las pinturas de las bestias evolucionaron, mostrándolas moviéndose bajo cielos que coincidían con los emblemas. La criatura con cabeza de sol caminaba de día, la criatura con cabeza de luna caminaba de noche. Finalmente se unieron. La criatura diurna se acostó a dormir y la criatura nocturna montó guardia. Luego intercambiaron lugares. Las espirales incorporadas a la imagen daban una sensación de movimiento estilístico, haciendo que el intercambio de las dos criaturas fuera extrañamente obvio. Encarnaciones del sol y la luna intercambiando lugares, dijo Quirol. Es como si intentaran encontrar la manera de pintar la distinción entre la noche y el día. Sin embargo, es una forma fascinantemente abstracta de representarlo. Antropomorfizar ambos estados como entidades vivas. Su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de dos cosas al mismo tiempo. Primero, que estaba hablando consigo mismo, ya que el resto del grupo había seguido adelante. Y segundo, que los demás se habían detenido a unos 3 metros de distancia, mirando fijamente algo. Quirol se giró, parpadeando, y corrió tras ellos. Cuando alcanzó al grupo, también se detuvo en seco, mirando fijamente el espacio que tenía delante. La cueva que había seguido hasta allí se ensanchó y se convirtió en una cámara redondeada tan grande que el otro lado se perdía en la oscuridad, dominado por un patrón en espiral grabado en el suelo de piedra. Más de esas extrañas piedras talladas rodeaban el patrón, algunas flotando, todas brillando con un suave y centellante brillo plateado. Y allí, en el centro del círculo, estaba la criatura con la cabeza de luna de las pinturas rupestres. Su piel era de un azul medianoche intenso, que se desvanecía hacia el dorado plateado de la luna llena a medida que se acercaba a la cabeza. Su cuello era casi imposiblemente largo y sus alas estaban fusionadas tras la espalda, creando la impresión de una cola enorme y arrastrada. Además de las alas, tenía 6 extremidades móviles, que parecían divididas en 4 patas y 2 brazos. En cuanto a la cabeza de la criatura, era imposible ver su forma con claridad, envuelta como estaba en una neblina que debía haber parecido niebla, pero que de alguna manera era claramente un cúmulo de nubes cambiantes que rodeaban la luna suavemente brillante. Su respiración era lenta y regular, lo que indicaba que estaba vivo, pero profundamente dormido. El aire estaba lleno de un extraño silencio, con un sabor a otoño descendiendo, hogueras en la distancia y hojas crujientes cayendo bajo los pies. «¡Guau!», susurró Sanar, empezando a avanzar. La mano de Tam le atrapó el brazo antes de que pudiera cruzar el círculo y se detuvo, mirándola con timidez. «No», articuló. Sanar miró a Abigail, quien negó con la cabeza, mientras Quirol observaba en silencio, incapaz de apartar la vista de la criatura. Sanar asintió y Tam le retiró la mano. En cuanto lo soltaron, el goblin volvió a avanzar, esta vez cruzando el límite hacia el círculo antes de que nadie pudiera atraparlo. Se acercó a la criatura con lenta reverencia, incapaz de resistir la llamada de las largas noches de otoño bañadas por la luz de la luna. El silencio, a la espera de ser roto por historias alrededor de una hoguera, sidra dulce en la boca y todos los buenos regalos de la temporada de cosecha, dándole la bienvenida a casa. No se dio cuenta de que iba a extender la mano hasta que ya lo había hecho. Presionó la palma contra el cuello fresco y suave de la criatura, sintiendo un pelaje suave, como musgo cosquillando su piel. Por un instante lo invadió la mayor paz que jamás había conocido. Naturalmente, fue entonces cuando la criatura se despertó. Sus ojos se abrieron, centellantes como 2 lunas más pequeñas, sin iris ni pupila, pero con los hoyos y cráteres de la luna real, levantando la cabeza, dejando una estela de nubes tras su movimiento, y rugió. Si la presencia de la bestia había sido como bañarse en los frescos vientos del otoño, el sonido de su furia fue el momento en que esos vientos se volvieron fríos y crueles, pasando de una caricia refrescante a un asalto. El sonido inundó a los 4 estudiantes, incesante, impregnado de todos los terrores de la noche, el miedo, la confusión y el aullido incesante de la tormenta. Incluso Abigail se encogió cuando el miedo helado la invadió. Sus plumas se erizaron en todas las direcciones, haciéndola parecer una seta de lobo tanto como un búho. Quirol se lanzó hacia adelante, agarró a Sanar por el codo y arrancó al estudiante más pequeño de la bestia. Sanar, paralizado por el miedo, le dirigió a Quirol una mirada de agradecimiento y se giró para correr junto a ellos, huyendo de la criatura, que ya se ponía en pie con dificultad. Continuó rugiendo, balanceando la cabeza amenazadoramente. Se irguió apenas un poco y golpeó con las patas delanteras, desprendiendo una oleada de oscuridad casi sólida del impacto. Las sombras cubrieron a los estudiantes y pasaron velozmente junto a ellos, llenando el túnel y apagando el líquen brillante al mismo tiempo. Prácticamente sólida, esa oscuridad fluyó hacia adelante, fuera del túnel y comenzó a acumularse en la pradera soleada, que ya no lo estaba. A medida que la oscuridad se extendía por la pradera, absorbió la luz del sol y creaba breves auroras de color que se desvanecían y morían en la oscuridad.
Esas auroras dejaban tras de sí transformaciones. La oscuridad acumulada se diluyó, transformándose en una noche más común, y el cielo se llenó de estrellas. El sol se convirtió en un tenue anillo de fuego, eclipsado en la distancia, mientras la luna alcanzaba su plenitud repentina y total. La hierba se marchitó y murió, seguida en gran medida por las flores, aunque algunas cobraron vida con mayor luminosidad. Las espirales permanecieron, algunas invirtiendo su dirección, otras volviéndose irregulares y rotas. Encima de una piedra erguida se alzaba la pequeña hada azul que había traído a los estudiantes al sendero del presagio. Con las alas y los brazos desplegados y su caparazón brillando bajo los últimos rayos de sol, al caer la oscuridad sobre ella, también se transformó. Los rasgos casi humanos de su rostro se endurecieron, volviéndose más insectoides, mientras que sus ojos se agrandaron y se volvieron dorados. Sus alas se deshilacharon en los bordes, como hojas caídas de otoño. Una cresta creció sobre su cabeza, dentada y frontal como una corona, y los elitros de sus alas se extendieron formando una especie de capa, dándole al hada una apariencia vagamente regia. Lo más impactante de todo fue que el azul se desvaneció de su caparazón, reemplazando por un verde brillante con motas doradas. El hada se miró y rió, aparentemente complacida con lo que vio. Batió sus alas recién destrozadas y se lanzó al aire, siguiendo el camino de la oscuridad. En cuestión de segundos, desapareció. Lo único que quedaba era la oscuridad que emanaba de la puerta del dolmen y el sonido distante de gritos.